for this man. Yo siento pena por este hombre. With all these funny accents to interpret for. Y con todos estos acentos tan particulares que él tiene que interpretar. I remember in 1983 when I was speaking for Billy Graham in Amsterdam. Yo recuerdo en 1983 hablaba para la asociación Billy Graham en la ciudad de Ámsterdam. They were translating it into numerous languages. Se traducían las conferencias en muchos idiomas. And it was simultaneous translation. Y era traducción simultánea. So they didn't even have time to think. No había mucho tiempo para pensar. As you were speaking, they were speaking. Porque uno hablaba y inmediatamente traducían. And I walked into the room Y yo entré en la habitación to meet the interpreters. para conocer a los traductores. And I overheard one interpreter saying to the other, Y escuché que uno le decía al otro, "Here comes machine gun Zacharias." aquí viene la ametralladora Zacarías. Well, that was when I had black hair, actually when I had hair. Bueno, eso era cuando tenía el pelo negro, bueno, cuando tenía cabello. Now it's more like water pistol Zacharias. Ahora soy pistolita de agua Zacarías. But it's really nice to be with you. Pero es un honor para mí estar con I ustedes. love this land very much. Y estar en este país al que conocí. But it's nearly 30 years Pero- since I was here. Fue 30 años atrás, yo tuve la oportunidad de estar aquí. I was here during the emphasis, what we call Lima al Encuentro con Dios. Y yo estuve cuando me invitaron a un esfuerzo que se llamaba Lima al Encuentro con Dios. And it was a wonderful privilege. I was a young speaker starting out. Y fue un privilegio para mí siendo yo un joven predicador. And now in our office we have several Peruvians. Y ahora en nuestra oficina en Atlanta tenemos varios peruanos que trabajan con In nosotros. fact, our Chief Financial Officer, Jeanette Shakur, is here. De She's hecho, from here. nuestra gerenta financiera de la organización, Janet Chikuri, está aquí conmigo. She's been with us many years in Atlanta. Y ya está con nosotros por varios años en la ciudad And de then Atlanta. there's Walter Flores at the back there. Y también en la parte de atrás, mi amigo Walter Flores. He's a big guy. Es un hombre grande. He traveled with me for several years. Y él me acompañó en mis viajes por mucho tiempo. Every time the chef saw him coming up to the buffet line, they got terrified. Y cada vez que el chef lo veía acercarse a la mesa del buffet, se asustaba. He has a healthy appetite. Porque él tiene un apetito And, muy bueno. and several others. Bueno, yo sé que otros de mi equipo también. I remember the story of an Indian talking to a Texan. Yo me acuerdo de una historia una vez de un indio que le hablaba a un tejano. Un ciudadano de la India le hablaba a un tejano. You know, Texans think Texas is the center of the world and everything else is built around them. Ustedes saben, los tejanos piensan que Texas es el centro del mundo y que todo lo demás está alrededor de Texas. So the Texan said to the Indian, "You have a ranch in India." Y le dijo al indio, ¿tú tienes un rancho allá en la India? He said, "How big is your Y ranch?" le dijo, ¿cuán grande es tu rancho? And the Indian said, "If you look straight ahead, you see that lamppost there? Y le dijo, mira, si tú ves allá al fondo vas a ver un poste. That's the end of my property line." Eso sería a donde termina mi propiedad. And the Texan said, "Do you know how big my ranch is? El tejano le dice, ¿tú sabes cuán grande es mi rancho? If I get into my car in the morning Yo me subo a mi carro en la mañana and start driving through all of my y properties, empiezo a manejar por toda mi propiedad. about 2 to 3 hours later, you still won't reach the end of my property line." Puedo manejar 3 horas y aún no llego al final de mi propiedad. And the Indian said, "I know exactly what you mean. I used to have a car just like that." El indio le dice, yo sé lo que te refieres, yo tenía un carro como ese. And so when you're going through an interpreter, you're talking through many cultural differences. Así es que cuando uno usa un intérprete para hablar, uno tiene que pasar justamente por muchos temas culturales And differences of analogy. y diferencias de analogías. And so we'll do our best to get to the heart of what I want to talk to you Así que about. vamos a hacer lo mejor para tratar de llegar al centro, al corazón, a lo importante de lo que quiero decir esta mañana. Integrity, La integridad, ethics, la ética, leadership. el liderazgo. What the world needs today more than anything else is leaders with integrity. Lo que el mundo necesita hoy más que nada son líderes con integridad. I remember some years ago being in Jordan in the Middle East. Yo recuerdo unos años atrás, estando en Jordania, My wife and 3 or 4 of us were invited to the palace in Amman. mi esposa y 4 miembros de mi equipo fuimos invitados al palacio de Amán. And we were hosted for tea by Prince Raad, who is the cousin of King Hussein. El Prince Raad, primo del rey Hussein, nos había invitado a tomar el té.
and he started to talk to us. y empezó a conversar con nosotros. So, trying to make conversation, I asked him this question. Y haciendo conversación le hice esta pregunta. I said, "What do you think is the most important thing in this part of the world?" Y le dije, para usted, ¿qué es lo más importante en esta parte del mundo? He said, "It's the same thing that's most important in all over the world." Y me dijo, es lo mismo que es importante por todo el mundo. I said, "What's that?" Dije, ¿qué cosa? Le dije. He said, "Two things, Dijo, hay dos cosas muy importantes. youth and leadership. Juventud y liderazgo, me dijo The él. kind of leaders that the youth can look at, respect, and model after." El líder que el joven puede ver, respetar y seguir el ejemplo. Isn't it fascinating as I'm talking to you, we're a few weeks away from electing the American president. Y es interesante porque estamos aquí a 2 semanas de elegir el próximo presidente de los Estados Unidos. I don't ever remember an election process like this. Y no recuerdo ninguna elección como esta que se avecina. The two candidates by the population are held in least amount of trustworthiness in recent history. Los dos candidatos que están con la preferencia son los que son menos apreciados por la población. We're really choosing between two candidates that about 70% of the people will say they will do anything for power. Estamos entre dos personas que el 70% de la población dice que harían cualquier cosa por obtener el poder. That's very scary. Y eso realmente da miedo, asusta. And the United States is one of the leading powers in the world. Porque los Estados Unidos es una de las naciones más poderosas del mundo. How can you have a leader you don't trust and who will do anything for power? ¿Cómo puedes tener un líder en el cual no puedes realmente confiar y que sabes que haría cualquier cosa por obtener el poder? Years ago, I was sitting in a plane reading the magazine, Años atrás, yo estaba en un avión leyendo una revista and there was a story. y hay una historia ahí. It was the article on ethics. Había un artículo sobre ética And a man was sitting next to a beautiful woman, y había un hombre sentado al lado de una mujer muy hermosa and he was attracted to her. y se sintió atraído a ella. And the story said he propositioned her. Y la historia dice que él le habló, le hizo una propuesta. He said, "If you will give me one night with you, I'll pay you $1 million." Y decía que este hombre le dijo, si tú pasas una noche conmigo te voy a dar $1.000.000. She was shocked. Ella estuvo sorprendidísima. But as the flight was going on, Pero mientras el vuelo procedía, she said to him, ella le dijo, "Really, you'll give me $1 million?" ¿en serio tú me darías $1.000.000? He said, "Yes." Y él le dijo, sí. She said, "All right, give me the time and the place and I'll meet with you." Entonces ella le dijo, muy bien, trato hecho. Dime el lugar, hora y yo voy a estar ahí. 10 minutes before landing, 10 minutos antes de aterrizar, he looked at her. él la miró a ella He said, "I hate to tell you this. y le dijo, yo lamento decirte esto. I really don't have $1 million. Yo realmente no tengo $1.000.000. Can I pay you $10? ¿Te puedo dar $10? Would you consider that?" ¿Podrías considerarlo, por favor? She said to him, "What do you think I am?" Y ella le dijo, ¿quién crees que soy yo? He said, "We have already established that. We are just arguing about the price." Él le dijo, creo que ya establecimos que es usted. Estamos simplemente negociando el precio. And the article went on to say Y this: entonces el artículo dijo a continuación, every man or woman has his or her price, cada hombre, cada mujer tiene un precio. at which point they will violate their conscience. Y es un precio en el que justamente ellos pueden estar dispuestos a romper, a violar su propia And I conciencia. started to think about that. Y yo me quedé pensando al leer el artículo, Is that true? ¿será cierto? That if the price is right, you and I will violate our Que si el conscience. precio es el correcto, ¿tú y yo estaríamos dispuestos a violar nuestra propia conciencia? It may be true of many people, Puede ser cierto de muchas personas, but I don't think it's true of all people. pero no creo que sea cierto de todas las personas. I can tell you some things for which you will never be buyable or you're not for sale. Yo puedo decirte algunas cosas por las que estoy seguro tú nunca vas a poner a la venta. For example, Por ejemplo, I think it's pretty safe to say your spouse and your children are not for sale. creo que es seguro decir que yo sé que para ti, tu esposa, tus hijos no están a la venta, No matter what the price. no importa el precio. So let me start off with that Yo creo que podemos empezar por ahí and then go to this. y luego pasar a lo siguiente. C.S. Lewis made this comment. C.S. Lewis, el autor británico, hizo este comentario. He said, when the ship gets onto the high seas, Cuando un barco sale a alta mar,
The captain has to answer 3 questions. El capitán tiene que responderse 3 preguntas. Number 1, La primera, how to keep from sinking. ¿cómo evitar que el barco se hunda? Number 2, En segundo lugar, how to keep from bumping into other ships. evitar chocar con otros barcos. Number 3, En tercer lugar, and most important, y la más importante, why is the ship out there in the first place? ¿para qué hemos salido a navegar? Number 3, how to keep from sinking is personal ethics. La primera, el evitar hundirse es la ética personal. Number 2, how to keep from bumping into other ships is social ethics. La segunda, cómo evitar chocar con otros, es la ética social. Number 1, why is it out there in the first place is essential ethics. Y el hecho de para qué estamos navegando sería la ética esencial de la vida. That from which all other questions follow. Lo que sustenta lo demás. Let me switch metaphors. Déjeme cambiar de metáfora. In Ohio State University, En la Universidad de Ohio there is a building. hay un edificio It's called the first postmodern building in America. y se le conoce como el primer edificio posmoderno. When I was driving past it Cuando yo pasaba por ahí manejando, lo vi to lecture at the university, y iba justamente a dar una conferencia en esa a universidad. businessman was driving me, Había un hombre de negocios era el que me llevaba and he stopped outside the building. y él se detuvo frente al edificio He said, "That's America's first postmodern building y me dijo, ese es el primer edificio posmoderno de los Estados Unidos. for the arts." Bueno, para el arte, ¿no? I said, "What is a postmodern building?" Y yo le dije, ¿qué es un edificio posmoderno? I know postmodern philosophy. Yo le dije, yo conozco de filosofía posmoderna. What is a postmodern building? ¿Qué es un edificio posmoderno? The architect, he said this: El arquitecto dijo lo siguiente: if life has no purpose and meaning, si la vida no tiene propósito ni significado, why should our buildings have any purpose and meaning? ¿por qué nuestros edificios tienen que tener un propósito y un significado? So he built rooms with no purpose in mind. Así que él construyó algunas habitaciones sin ningún propósito. He built staircases that were going nowhere. Puso escaleras que llevaban a ningún lado. He said, this building has no meaning, it has no purpose. Porque este edificio no tiene ningún sentido, ningún propósito. So the businessman said to me, what do you think? Y el hombre de negocios ahí en el auto me dijo, ¿qué piensas tú? I said, I have one question. Yo dije, tengo una pregunta. Did he do the same thing with the foundation? ¿Hizo lo mismo él con el fundamento del edificio? Does the foundation have any purpose or meaning? ¿Tiene un propósito, un sentido, tener un buen fundamento? Did City Hall give him permits for no purpose for the foundation? ¿O le dieron el permiso municipal de construcción sin considerar eso? You see, you and I can cheat on the building. Tú y yo podemos hacer trampa con el edificio, con la edificación. We can cheat on the aesthetics. Podemos hacer trampa con respecto a la estética del edificio. We dare not cheat on the foundation. Pero no nos atrevemos ni nos atrevamos a alterar, a hacer trampa con el fundamento del Because if you edificio. build a flawed foundation, your building will collapse in the storms of life. Porque si construimos sobre un fundamento endeble, vamos a colapsar ante las tormentas de la vida. And storms will come. Y las tormentas van a venir. The storms will always be there. Porque las tormentas en la vida siempre llegan. And you will always be tested at your foundation. Y vas a ser probado en los cimientos, en los fundamentos de tu vida. What do you stand upon? ¿Dónde te encuentras parado? What are you building your life upon? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Why are you in the high seas of life? ¿Por qué estás allá en alta mar en la vida? What is your purpose? ¿Cuál es tu propósito? If you cannot define your purpose, you will never establish your integrity for leadership. Si no tienes definido un propósito en la vida, ¿cómo definir entonces el liderazgo que estás llevando? Beyond leadership in what you do is the integrity of who you are. Porque más allá del liderazgo y de lo que haces, está tu integridad y quién eres tú. Young people have no absolutes today. Los jóvenes hoy día no tienen absolutos, They have no purpose today. no tienen ningún propósito. At the beginning of the year, I spoke to 40,000 university students in one setting. Al principios de este año tuve la oportunidad de hablarle a 40,000 estudiantes universitarios. In Atlanta and in Dallas. Y esto fue en Atlanta, Georgia, y en la ciudad de Dallas, en Texas. They represented hundreds of universities. Representaban cientos de universidades. At the end of that weekend, Al final de ese fin de semana, they were coming up to talk to a counselor. ellos se acercaban a hablar a consejeros. They had
two major struggles. Y habían dos cosas con las que ellos tenían una gran lucha en sus You will vidas. never guess what they were. Nunca vas a adivinar de qué tema, de qué era su lucha. Number one, El primer gran problema, struggle with pornography. luchaban con la pornografía. Number two, En segundo lugar, struggling with suicide. es suicidio. I don't know if they saw the connection. Y hay una conexión. Pornography devalues the other person. La pornografía devalúa a otra persona. The struggle for suicide devalues yourself. Y la lucha con el suicidio justamente tiene que ver con la devaluación tuya. And life has become meaningless for most of them. Y entonces la vida pierde sentido. If you are a leader, Si tú eres un líder if you aspire to be a leader, o si estás buscando ser un líder, the young people of the world are waiting to see one they can trust. los jóvenes del mundo están esperando ver una persona en la que puedan confiar. I hope you and I can be a leader like that. Y espero que tú y yo podamos ser esa clase de líder. So I want to talk to you about 4 pillars Entonces quiero hablarte de 4 pilares on which to build the foundation of your life para que tú puedas construir el fundamento de tu vida. that will make you a leader with integrity. Y eso te va a hacer a ti un líder de integridad. The first pillar, El primer pilar it's the pillar of eternity. es el pilar que le llamaremos la eternidad. To live with the eternal in perspective. Vivir en esta vida con una perspectiva de eternidad. If you only live for the now, Si solo vives para el ahora, if you only live for the moment, si solo vives para este momento, you are forgetting tomorrow te olvidas del mañana and you're forgetting something very critical. y te olvidas de algo que es crítico. That life does not end with your 70 years and 10. Que la vida no termina, 70 years and 10, 70 years. que no termina simplemente en unas cuantas décadas. O sea, no es cuestión de 70 años y punto. After the Second World War, Después de la Segunda Guerra Mundial, Billy Graham was talking to Konrad Adenauer, the Chancellor of Germany, el evangelista Billy Graham hablaba con el canciller de Alemania and they were in the room together, y estaban juntos en una habitación. and the cities of Germany had been destroyed. Las ciudades de Alemania habían sido destruidas. And Adenauer looked at Billy Graham. Y entonces el señor Adenauer, el canciller, miró a Billy Graham Mr. Graham, I have a question for y you. le dijo: señor Graham, tengo una pregunta para usted. Do you believe Jesus Christ really rose again from the dead? ¿Usted cree que Jesucristo de verdad se levantó de los muertos? And Billy Graham said, Mr. Adenauer, if I didn't believe in Jesus' resurrection, Y él le respondió: señor canciller, si yo no creyera en la resurrección de Jesús, I would have no message for this world. no tendría ningún mensaje que dar a estas personas. Adenauer got up from the table, Y ahora entonces él golpeó la mesa, went to the window, se acercó a la ventana, and looked outside of the ruins of his city. miró a las ruinas atrás a través del vidrio He said, Mr. Graham, I want to say something to y you. le dijo: señor Graham, déjeme decirle, Outside of the resurrection of Jesus Christ, fuera de la resurrección de Jesús, I have no hope for the future of this world. no tengo ninguna esperanza para el futuro de este mundo. Without Jesus' resurrection, I do not have any hope for the future of this world. Sin la resurrección de Jesús no hay verdaderamente esperanza para este mundo. See, the resurrection tells me 2 things. Porque la resurrección de Jesús me dice 2 cosas. That my life is built on eternity, not just in the moment. Que mi vida tiene una base en la eternidad, no solo en este momento presente. And it tells me the second Y thing. me dice lo segundo, There is a judge of all the universe. que va a haber un juicio, un justo juicio. Justice is an integral part of the character of God. Porque la justicia es parte del carácter de Dios. How much we long for that eternal. ¿Y cuánto anhelamos esta eternidad? We need to understand this. Tenemos que entender esto. I have a sister in Canada. Yo tengo una hermana en She's Canadá. been married 44 years. Ella lleva ya 44 años de casada. This year in July, Y este año, en julio, she and her husband were coming back from church. ellos, su esposo y ella regresaban de la iglesia. And he told her he was not feeling very well. Y él le dijo que no se sentía bien. He's been a very healthy man. Él era un hombre muy saludable. Ate only health foods. Siempre comía comida saludable. Never had a pain in his body. Nunca sintió dolor en su cuerpo. Was strong. Un hombre fuerte. But he said, I'm not feeling well. Pero le dijo: no me siento bien. So she said, let's go home and I'll get some breakfast and you can get some rest. Entonces dijo: no, vamos a casa mejor, te voy a dar desayuno, descansa. So they get home. Llegaron a su casa. She said, why don't you sit on the deck and wait a few minutes? I'll get you a cup of tea. Y le dijo: siéntate allá afuera un momento, voy a prepararte un té. So he sits down at the deck. Él sale, se sienta afuera en su terraza. She goes to get him a cup of tea. Ella entra, le prepara una taza de té, She comes back. regresa He had fallen over backwards and he was gone.
él había caído de espaldas y pues ahí quedó, with the Bible on his lap. con una Biblia en sus manos. She lost him in a moment. Lo perdió así, en un momento. I spoke at the funeral. Yo hablé en su funeral. And you know what she said to me? ¿Y sabes qué me dijo ella? She said, I've been married to this man for 44 years. Yo he estado casada con este hombre 44 años. She said, I never woke up one morning except that I saw him with the Bible on his lap. Yo nunca me había levantado y sin verlo a él, que justamente tenía su Biblia. Cada día, siempre él con su Biblia, Reading God's word. leyendo la palabra de Dios. I said, you're a very fortunate woman Y yo le dije, eres una mujer afortunada. to see him die exactly the way he had lived, Y verlo morir con la Biblia en la mano, como él vivió. with God's word as a central fact of his life. Siempre con la palabra de Dios como punto central en su vida. Build your foundation on his truth. Construye el fundamento en su verdad, Eternity awaits. porque la eternidad nos espera a todos. How do I see eternity? ¿Cómo veo la eternidad? The first thing that you'll throw away after you die is your watch. Lo primero que van a botar cuando te mueres es tu reloj, Time is gone, eternity is entering. porque entonces el tiempo se acabó, entramos a la eternidad. You see, time is like the canvas on which you paint your self-portrait. El tiempo es ese lienzo en el que tú estás dibujando, estás pintando tu propio retrato. Eternity is the keyhole through which you see the whole gallery. Pero la eternidad es ese huequito por donde tú ves toda la galería. In time, you paint your self-portrait. En el tiempo tú mismo estás pintando ahí tu autorretrato. In eternity, you see everyone's story. En la eternidad tú vas a ver la historia de todos. And I say to you, live with eternity in Y mind. yo te digo, vive con la eternidad en tu mente. You never know your moment when time ends and eternity begins. Porque tú nunca sabes en qué momento el tiempo se te va a acabar. That y la is the eternidad. first pillar. Este es el primer pilar. When you live for the now, Cuando vives solo para el presente, you end up seeing humanity as disposable. tú vas a ver al resto de la humanidad como prescindible. You end up seeing your own life as disposable. Vas a pensar que puedes disponer de tu propia vida. But when you live with the eternal, you see the value that God has given to you in time. Pero cuando tú vives con la eternidad en la mente, vas a darte cuenta del valor que tienes en el tiempo. Secondly is morality. El segundo fundamento, la moralidad. The pillar of eternity, the pillar of morality. El pilar de la eternidad, el pilar de la moralidad. There are two things I want you to know about the Christian morality that is very unique. Hay dos cosas únicas en la moral cristiana que quiero decirte. You must understand this. Debes entender esto. No other religion in the world gives you these values. Ninguna otra religión en el mundo te va a dar estos valores. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? See, Moses gave the people 613 laws. Moisés dio al pueblo de Israel 613 leyes. Why did they need 613 laws? ¿Por qué necesitaban 613 leyes? You know why? ¿Sabes por qué? Because in the beginning they were given only one law. Al principio solo se les había dado una ley. Do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Se le dijo al hombre y a la mujer, no comas del árbol del bien y del mal. Because the day you do that, you will surely die. Porque el día que lo hagas, morirás. What does that mean? ¿Qué quiere decir? Have you ever gone onto a plane ¿Alguna vez te has subido a un avión and they tell you about the smoke detector? y te hablan del detector de humo, verdad? And in English, this is what they tell you. En inglés esto es lo que te dicen. Do not touch, tamper, disable, or destroy. No toque, manipule, destruya o altere. 4 things. 4 cosas. Why? ¿Por qué? Why not just say one thing? ¿Por qué no una sola? Don't mess with the smoke detector. No te metas con el detector de humo. But you know why? ¿Sabes por qué? Because in a court of law, Porque en una corte, en un somebody tribunal, can say, I didn't touch it, alguien puede decirte, no lo toqué, but you destroyed it. pero lo destruyó. Ah, but you just said don't touch it. Pero tú dijiste nomás no lo So toques. every word dies the death of 1,000 Y qualifications. cada palabra sufre la muerte de estas 1000 calificaciones. And if you can get a brilliant lawyer, he will actually prove that you don't even exist. Si tú consigues un abogado verdaderamente brillante, te puede demostrar quizás hasta que no existes. So when you break one law, you need hundreds of laws. Si rompemos una ley, entonces necesitamos por eso cientos de leyes. We have a new health law in America. Tenemos una nueva ley en los Estados Unidos. Thousands of pages.
miles de páginas. Why? ¿Por qué? Because people can cheat on the law. Porque la gente puede buscar hacer trampa, puede engañar la ley, burlar la ley. I was in Rio de Janeiro for the World Cup of Soccer. Yo tuve la oportunidad de estar en Río, en Brasil, para la Copa Mundial de Fútbol. There were 100 men standing around the field. Habían como 100 hombres ahí alrededor del campo, They were closest to the game, muy cerca del partido, but they weren't going to see it. pero no lo iban a ver. Why? ¿Por qué? They had the back to the players, Eran estas personas paradas alrededor del campo, And they dando were- la espalda al partido, and they were watching for all the rabble-rousers in the stands. pero sino que estaban mirando a las personas, al estrado, ¿no? 100 people watching the stands. Más de 100 personas mirando a las tribunas 3 people on the field watching the players, y 3 personas mirando a los jugadores que hacían so that they would not bite each other's ears off. para que no se muerdan las orejas. And now we find out nobody was watching the FIFA executives Y ahora nos damos cuenta que nadie estaba mirando a los ejecutivos de la FIFA, because they were messing with the laws themselves. porque también ellos estaban rompiendo las leyes. 613 laws 613 leyes, because they broke one law. porque se rompió una al principio del tiempo. You know what it is they broke? ¿Sabes cuál se rompió? They started to redefine good and evil. Esa primera ley que se rompió es la redefinición del bien y el mal. David reduced 613 to 15. El rey David redujo las 613 a 15, Isaiah reduced them to 11. Isaías a 11 Micah reduced them to 3. y luego a 3, To do justice, hacer justicia, to love mercy, amar la misericordia and to walk humbly before your God. y a ser humilde delante de Dios. Eso está en Miqueas. en la Jesus was asked, what is the greatest commandment? A Jesús se le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento? He could have made one. Y él pudo haber dicho uno, He didn't. pero no lo hizo. He reduced it to 2. Él habló de 2. To love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind and all your strength. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. And to love your neighbor as yourself. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Because of the first, the second follows. Porque de la primera sigue la segunda. Without the first, the second would be with its feet planted in midair. Porque sin la primera, la segunda estaría en el aire. You know, the Bible tells you something that no other holy book tells you. La Biblia te dice algo que ningún otro libro sagrado dice. That you and I are made in the image of God. Que tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Why can ISIS take a man in front of the cameras and chop off his head? ¿Por qué el Estado Islámico puede poner un hombre delante de una cámara y cortarle la cabeza? Because they do not believe you're made in God's image. Porque ellos no creen que han sido hechos a imagen de Dios. Jesus paid you the greatest compliment. Y Jesús dio el más grande cumplido. And then you find this question from Jesus. Y luego encontramos esta pregunta en Jesús. They asked him what to do about taxes to Caesar. Se acercaron a Jesús una vez y le preguntaron qué hacer con los impuestos al César. Should we pay taxes to Caesar? ¿Tenemos que pagar impuestos al César, a Roma? I wish Jesus had said no. Me hubiera gustado que Jesús hubiera dicho no, Don't pay taxes to Caesar. no le paguen impuestos al César. Then in the United States on April 15th, I can be rebellious and godly at the same time. Porque entonces en Estados Unidos el 15 de abril yo podría ser un rebelde y al mismo tiempo un buen hombre. Jesus said to him, do you have a coin? Él le dijo al hombre que le preguntó eso, Jesús dijo, ¿tienes una moneda? He said, yes. Él le dijo, sí. He said, give it to me. Le dijo, dámela. Jesus took the coin. Jesús tomó la moneda Said, whose image is on this coin? y le dijo, ¿la imagen de quién está en la moneda? The man said, Caesar. Dijo, bueno, la imagen de César, le dije. Jesus said, give to Caesar that which belongs to Caesar. Entonces Jesús le dijo al hombre, dale a César lo que es de César And give to God that which belongs to God. y dale a Dios lo que le pertenece a Dios. The man should have had a question. Y el hombre quizás debió haber hecho una pregunta. You know what the question should have been? ¿Y qué pregunta, sabes, debió haber hecho ese hombre? What belongs to God? ¿Qué le pertenece a Dios entonces? Do you know what Jesus would have said? ¿Y sabes qué le hubiera dicho Jesús si el hombre hubiera dicho eso? Whose image is on you? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué imagen tienes tú? The coin has Caesar's image. La moneda tenía la imagen de César You have God's image. y tú tienes la imagen de Dios impresa en ti. The image of God is on you. I cannot violate who you are. La imagen de Dios está en ti y yo no puedo violar ni alterar lo que está en ti. When you are a leader, Cuando tú eres un líder, remember that recuerda esto, you are intended to reflect
the image of God. Tú tienes que reflejar la imagen de Dios. And you must see the image of God in the people you lead. Y tienes que ver también la imagen de Dios en las personas que tú estás liderando. And that's why I say to you, Y por eso yo les digo, if men and women were treated with respect si se tratara con respeto a los hombres y mujeres and treated with dignity, y con dignidad, you'll draw the best out of them. sacarías lo mejor de ellos. But there's a second thing about the moral law. Pero hay una segunda cosa más con respecto a la moralidad. Please hear me very carefully. Please hear me carefully. Escúchame con cuidado. Jesus Christ did not come into this world to make bad people good. Jesús no vino a este mundo para hacer gente mala, para convertir gente mala en gente buena. He came to make dead people live. Él vino para que la gente que está muerta vuelva a la vida. We are dead to God. Estamos muertos para con Dios. He makes us alive to Him. Y Él nos da vida. When I was 17 years old, Cuando yo tenía 17 años, my life was changed. mi vida cambió. My father was a very powerful man in the government of India. Mi padre era un hombre muy poderoso, trabajaba para el gobierno de la India. I remember growing up as a little boy, Y yo recuerdo creciendo como niño being in the home of Prime Minister Nehru, y estar en la casa del primer ministro Nehru, when Indira Gandhi was just a young woman, cuando Indira Gandhi era una jovencita, seeing world leaders, ver líderes mundiales, because my father was always invited. porque mi padre siempre era invitado a estas reuniones I importantes. shook hands as a little boy with Nikita Khrushchev. Yo le di la mano de pequeño a Nikita Khrushchev, All of those people. todas estas personas, My life was empty. pero mi vida estaba vacía. At the age of 17, A los 17 años I tried to take my own life, traté de suicidarme. and I was lying in a hospital room. Entonces estaba yo en el hospital And my dad's first question was, y la primera pregunta de mi padre fue, why did you do this? ¿por qué lo hiciste? He was so afraid of his image in society. Él estaba tan preocupado por su imagen en la sociedad He was not able to connect with the pain in his son's heart. y no podía entender el dolor del corazón de su hijo. My mother just stood by the bed, Mi madre estuvo al lado de mi cama, never asked me a question, nunca me hizo una pregunta and she just loved me back to health. y solamente me amó. One man walked into my hospital room De pronto un hombre llegó a mi habitación en el with a hospital Bible in his hand. con una Biblia en sus manos. And my mother said, you cannot talk to my son. Mi madre le dijo, usted no puede hablar con mi hijo. He said, madam, what I want to give to him is the most important thing he needs. Y él dijo, señora, lo que yo quiero darle a su hijo es lo más importante, es lo que él necesita. She said, leave it with me. Ella le dijo, déjemelo a mí. I had poisoned my body, Yo me había envenenado and the moisture had gone from my body. y entonces estaba yo justamente saliendo de eso, estaba dejando. So I could not hold the book. Como estaba desintoxicándome, no podía ni siquiera sostener, no tenía fuerza para sostener el libro. My mother had to hold it, Entonces mi madre lo sostuvo para mí and she read it to me. y me leyó lo que decía ahí. Jesus talking to the apostle Thomas. Era Jesús hablándole a Tomás. You know, when Thomas went to India, ¿Saben? Cuando Tomás fue a la India, he paid with his life. él pagó con su propia vida. Why? ¿Por qué? India has 330 million gods. India tiene más de 330,000 dioses. Thomas came to tell him Jesus was the way, the truth, and the life. Y Tomás, el apóstol, fue para decirles que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. He came to my ancestors. Él llegó a mis ancestros. I came from the highest caste of the Hindu priesthood. Mi familia venía de la casta más alta de la sociedad hindú, de sacerdotes. Thomas went to them. Tomás fue a esas personas. And Jesus said to Thomas, Y Jesús le dijo a Tomás, because I live, you also shall live. porque yo vivo, tú también vivirás. And 5 days after I tried to take my life, I walked out of there, Y 5 días después salí yo del hospital, a new man, pero como un hombre nuevo, with new life, con una nueva vida, new hope, nueva esperanza, new meaning, nuevo significado, new definitions. una nueva definición. My father didn't know what to say. Mi padre no sabía qué decir, He was a very powerful man. porque era un hombre de poder. It took years, Le tomó años. and 2 or 3 things happened. Y 2 o 3 cosas más que I sucedieron. watched the change in my own life, Cuando él vio el cambio en mi vida, and then my brothers and sisters, y luego el de mis hermanos y hermanas, and he gave his life to Jesus Christ. recién entonces él le dio su vida a Jesucristo. When I received my first doctorate, Cuando yo recibí mi primer doctorado, he came él vino
at the university, a la universidad and he sat in the front row. y se sentó en la primera fila. And I could tell, looking at his face, he never dreamed what would happen to his Yo me son podía one day. dar cuenta al ver su cara que él nunca soñó ni imaginó que esto le pasaría a su hijo. When my father died, Cuando mi padre murió, my wife was standing by his coffin, mi esposa estaba parada al lado de su ataúd and she said this, y ella dijo, I can look at your father's pictures and tell you when he became a Christian. yo puedo ver las fotos de tu papá y decirte en qué momento él se hizo cristiano, The heart has changed. porque el corazón cambió. You realize you're not moral because you want to be good, but you're moral because you were once dead and now you're alive. Te das cuenta entonces que la moralidad cambia cuando te das cuenta que estuviste muerto y ahora en Cristo estás vivo. Eternity, Eternidad, morality. moralidad. Thirdly and quickly, Tercero, rápidamente, accountability. dar cuentas. You are accountable to God. Tú tienes que dar cuentas a Dios. When I was in India, Cuando yo estaba en la in a India, breakfast just like this, estuve en la India hace poco en un desayuno como este. India's biggest businessmen in Mumbai were in front of me. Estábamos en Mumbai. Yo estaba ante los empresarios más importantes de Mumbai. And when I finished, a man put his hand up. When I finished, a man put his hand up. Cuando terminé de dar mi conferencia, un hombre levantó la mano He said, I have a question for you. y me dijo, yo tengo una pregunta para usted. He said, my wife and I have a disagreement. Mi esposa y yo estamos en un desacuerdo. I said, don't get me in the middle of your wife and you, Yo please. le dije, por favor, no me pongas en medio de tu esposa y tú. He said, no, I have a question. No, me dijo, yo tengo una pregunta. I said, what's the question? ¿Cuál es la pregunta? He said, do I need a guru? ¿Necesito un gurú? I say, I don't know. My wife says, yes, we need a guru. Yo digo que no, mi esposa dice que sí necesitamos un gurú. Is a guru necessary? ¿Es necesario un gurú? I said, I like the way you've asked the question. Me gusta cómo usted ha fraseado su pregunta. Is a guru necessary? ¿Es necesario tener un gurú? Is that your question? ¿Esa es su pregunta? He said, yes. Sí, me dijo. I said, I can answer it. Se la puedo responder. I said, that is necessary, which meets your greatest need. Eso es necesario porque llena su más grande necesidad. Your greatest need is not for a guru, your greatest need is for a savior. Usted no necesita en realidad un gurú, usted necesita un salvador. And even your guru is no good unless he has met the savior. Y aún ese gurú no le va a servir de nada si ese gurú no ha conocido a un salvador. He looked at me and said, Él thank you. me miró y me dijo, gracias. And he came up to the front. Y entonces se acercó. He said, you've answered my question. Se acercó a mí y me dijo, usted ha respondido a mi pregunta. You and I need a savior. Usted y yo necesitamos un salvador. You see, the problem is not out there. El problema no está allá, lejos. The problem is in here. El problema está aquí, adentro. It's what the Bible calls a sinful heart. Es lo que la Biblia llama un corazón pecaminoso. We're in chains. Estamos In encadenados chains against God. para con Dios. Let me give you an illustration and move to my final thought. Una ilustración y paso a mi punto final. And it is this. Y es esto. Some years ago, Unos años atrás I was in Jerusalem me encontraba yo en la ciudad de Jerusalén with the former Archbishop of Canterbury. con quien fuera en ese tiempo el arzobispo de He Canterbury. took 5 people with him Tomó 5 personas con él to meet Israeli leaders and Palestinian leaders. y nos íbamos a reunir con líderes palestinos y líderes israelitas. Oh, it was exhausting Oh, eso fue agotador. to listen to all of the anger. Escuchar toda la ira que venía de ambos lados. I could hardly wait to get out of there. Yo estaba esperando, no podía esperar salir de ahí. With Yasser Arafat and all the others just talking to you like Y this. no, Arafat y los otros hablando con los puños levantados. On the last day, El último día we were with a sheikh. estábamos con el sheikh. He was one of the 4 founders of Hamas. Era uno de los 4 fundadores del movimiento Hamas. He'd spent 18 years in prison. Pasó 18 años en cárcel. Solid guy, Un tipo sólido, duro, like Stuart. como Stuart, Big muscles in his arms. con mucho músculo. And the smoke of cigarettes in the room. Y el humo de los cigarrillos en la habitación. He kept arguing about his position. Y él argumentaba con pasión su posición. Finally, the Archbishop looked at the 5 of us. Finalmente el arzobispo nos miró a nosotros He said, I'll give each one of you one question to him. y le dijo, le voy a dar a cada uno una pregunta para que le hagan a él. And all of these big guys are sitting around him. Y todos estos tipos fornidos, ¿no es cierto?, sentados ahí, My turn came.
Llegó mi turno de and hablar I asked him my question. y le hice una pregunta. It was a private meeting, Era una reunión privada, so I won't tell you what my question was. así que no te voy a decir qué le pregunté. But when he gave me his answer, Pero cuando me dio su respuesta, I said this. yo le dije, Sheikh, Sheikh, I don't like your answer. no me gusta su respuesta. I find it very unconvincing. No la encuentro convincente. I said, but let me tell you something. Déjeme decirle algo. You and I may never meet each other again, Usted y yo quizá no nos volvamos a ver, but I want to tell you something. pero le quiero decir esto. Well, you're a Muslim and I'm a Christian. Usted es musulmán, yo soy cristiano. Not far from here, there is a mountain. No muy lejos de acá hay una montaña. 5,000 years ago, 5000 años atrás, a man you respect and I respect by the name of Abraham un hombre que se llama Abraham, al que tú respetas y yo respeto, took his son up that mountain tomó a su hijo en esa montaña to express his faith. para mostrar su fe. And he was going to take the life of his son. Estuvo dispuesto a tomar la vida de su hijo. I said, you remember that story? ¿Recuerda usted la historia? He said, yes. Me dijo sí. I said, let's not argue which son he took up the mountain. No discutamos qué hijo él llevó a esa montaña. Let's agree that it was his son. Estemos de acuerdo en que llevó a su hijo. He said, okay. Me dijo, ok, muy bien. I said, what happened? ¿Y qué pasó? The axe is about to come down on the young boy. Cuando el hacha, el cuchillo estaba por caer sobre ese muchacho, And God stops that arm. Dios detuvo el brazo de Abraham. He said, that's right. Sí, es así, dijo. I said, what did God say? ¿Y qué dijo Dios? He was quiet. Se quedó callado. I said, God said, stop. Dios dijo, alto, I myself will provide. yo voy a proveer. He said, that's right. Es verdad, dijo él. I said, very close to where you and I are sitting, Muy cerca de acá, le dije, there's another hill. hay otra montaña. 2,000 years ago, 2000 años atrás, God took his own son up that hill. Dios llevó a su propio hijo ahí. And this time the axe did not stop. Pero esta vez el hacha no se detuvo. God sacrificed his son. Dios sacrificó a su hijo. He was quiet. Se quedó callado. I said, Sheikh, Y le dije, Sheikh, until you and I receive that son, hasta que usted y yo no recibamos a ese hijo, we'll be offering our own sons and daughters on the battlefields of this world vamos a seguir entregando nuestros hijos y nuestras hijas en los campos de batalla de este mundo, for position, por posición, land, por tierra, prestige, por prestigio and power. y poder. There was silence. Hubo silencio en el cuarto. And the Archbishop looked at me, El arzobispo me miró, said, it's time to go. me dijo, creo que es tiempo de irnos. So we left. Así que salimos. And as we were about to go down the stairs, Pero bajando las escaleras, the Archbishop put his arm around me. el arzobispo puso su brazo alrededor mío He said, Ravi, y me dijo, Rabbi, that was from God. eso fue de Dios. I said, I sure hope so. Eso espero, le dije. And we left. Y salimos. The Archbishop was the guest of honor, El arzobispo era el invitado de honor. so they were putting him into his limousine. Entonces lo llevaron hasta su propio limusina. The 5 of us were walking to another van, Y nosotros, los 5 restantes, caminamos hacia otro vehículo. and I heard feet running behind me. Yo escucho unos pasos que corrían detrás de mí. It was the sheikh. Era el sheikh. He got me by the shoulder Me agarró del hombro, and turned me around. me dio la vuelta. I said, that's it. Y yo dije, ya, que hasta aquí llegué. I'm going to be buried here in Ramallah. Me van a enterrar aquí en Ramallah. You see, I'm married to a wonderful woman for over 40 years. Mira, yo tengo más de 40 años casado con una mujer She's maravillosa. from Canada. Ella es de Canadá. Canadians have a very subtle sense of humor. Y los canadienses tienen un sentido del humor muy sutil. They like to tell you hard things in very subtle ways. Te dicen cosas muy duras de maneras muy sutiles. And I remember her words. Y yo recuerdo sus palabras. When I gave her a hug one day, Cuando un día yo la abracé, she patted me on my face. me dio palmaditas en la cara. She said, you know what? Y me dijo, ¿sabes? You have the arms of a thinking man. Tienes los brazos de un pensador. I have the arms of a thinking man. Tengo los brazos de un hombre que piensa. What does that say? ¿Qué dice eso? That my muscles are like gold, they are hard to find. No, que bueno, no puedes encontrar músculos en mis brazos. So I'm standing next to this guy Bueno, yo estoy ahí, delante de este with the hombre, arms of a thinking man. que no con mis brazos de un pensador. He put his arms around Y este me. hombre fornido me abraza. I thought he would break my back. Yo pensé que iba a romperme la espalda. And he pushed me away, Luego me agarra held me with one hand, y me agarra así fuertemente con un brazo. patted me on both sides of the Me face, da palmaditas en la cara and then kissed me on both sides of the y luego face. me besa
a ambos lados. And you know what he said? ¿Y sabes qué me dijo? Mr. Zacharias, Señor Zacarías, you're a good man. usted es un buen hombre. I hope one day I will see you again. Espero poder verlo otra vez. Your heart Su corazón and my heart y mi corazón needs a Savior. necesitan un Salvador. Only then can you be the man or woman God intended you to be. Solo así tú serás el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas de verdad. Jesus said, I'm come that you might have life Yo he venido, dijo Jesús, para dar vida and have it more abundantly. y una vida abundante. See, there's one thing standing between you and God. Solamente hay una cosa entre tú y Dios. You know what that is? ¿Sabes qué es? It's your pride. Your pride. Es tu orgullo. You may think it's a lot of questions. Tú puedes tener muchas preguntas, They may be there, quizás están ahí, but the biggest question is the question of your pride, pero la pregunta más grande tiene que ver con tu orgullo. especially if you're a leader. Sobre todo si eres un líder. Can you become a servant? ¿Puedes ser un siervo? A servant of the living God. ¿Un siervo del Dios vivo? He calls you Él te está llamando to transform you. para transformarte. If the world of leadership knew Jesus Christ, this world would be a better place. Si el liderazgo mundial conociera quién es realmente Jesús, este mundo sería un lugar mejor. Eternity, Eternidad, existence, existencia, morality, moralidad, essence, la esencia, accountability, el dar cuentas, conscience, la conciencia lastly, y finalmente beneficence, which is charity. la beneficencia, la caridad. Eternity, morality, accountability, charity. Eternidad, moralidad, dar cuentas y la caridad. Existence, essence, conscience, beneficence. Existencia, Existence, essence, esencia, conscience, conciencia, beneficence. beneficencia. That's what God wants to build in your life and mine. Es lo que Dios quiere construir en tu vida y en la mía. Let me give you a closing illustration here. Déjeme cerrar con esta historia. Lee Iacocca, Lia Iacocca big magnate in the automotive world. es un nombre muy conocido en la industria After automotriz. he retired, Después que él se retiró, he gave an interview, él dio una entrevista and here's what he said. y esto es lo que dijo. Here am I in the twilight years of my life, Aquí estoy yo en los últimos años de mi vida, still wondering what it's all about. todavía preguntándome de qué se trata todo He said, esto. fortune and fame are for the birds. Tuvo fama y fortuna, He said, then I look at my children pero luego miro a mis hijos and I think about it. y pienso en eso. He said, I must love them. Y pienso, tengo que amarlos. He said, if you have not loved your own family, what have you really accomplished in this world? Si no puedes amar a tu propia familia, ¿realmente qué has logrado en esta vida? Fascinating Fascinante, ¿no? how we do all the best things at our workplace and forget the most important things in our home. ¿Cómo podemos hacer todo lo mejor en el centro de trabajo y nos olvidamos de nuestra propia casa a veces? I was in one country that I will not name for you. Yo estuve una vez en un país que no voy a I mencionar was sitting next to the chief of police, y yo estaba sentado al lado del jefe de policía and here's what he said to me. y esto es lo que me dijo. He said, Ravi, I have 18,000 law enforcement under me. Me dijo, Ravi, yo tengo 80,000 oficiales bajo mi autoridad. He said, next Sunday is Father's Day. El próximo domingo es el Día del Padre He said, it's the saddest day in one part of our city. y es el día más triste en una parte de la ciudad donde vivimos. Because forget if he said over 70% or 90% of the young boys in those homes don't know who their father is. Porque el 70% de los niños de esas casas en ese lugar no saben quién es su padre. Take a look at America today, the United States. Vamos a los Estados Unidos. Look at the violence in our inner city. Mira la violencia que está en muchas ciudades dándose ahora. Most of them don't know who their father is. Muchos jóvenes ni siquiera saben quién es su padre. Young men and women need the love of a parent. Los jóvenes necesitan el amor de sus padres. And when you raise them that way, Y cuando tú los crías así, they reflect the Heavenly Father who has created you. and buscando me. reflejar a ese Padre Celestial que te ha creado a ti y a mí. I close with this. Cierro con esto. I have a little grandson. Tengo un pequeño nieto, He's 5 years old. 5 años tiene él. When he was 3.5, Cuando él tenía 3 y medio, his mother, my daughter Naomi, mi hija Naomi, su mamá, is not very tall.
Ella no es muy alta. She's a wee little girl. Era una chiquita. Was talking to her son, Ella estaba hablando con su hijito. and she had lost her car keys Ella había perdido las llaves de su auto. and couldn't find it. No las podía encontrar. And she stopped Y entonces paró and slapped her forehead y se golpeó en la cabeza. and said, I must be losing my mind. Y dijo, debo estar perdiendo mi mente. He stood in front of her Entonces el niño se paró delante de ella and he said this, y le dijo, Mommy, whatever you do, mami, pase lo que pase, hagas lo que hagas. don't lose your heart because I am in there. No pierdas tu corazón porque yo estoy ahí. Don't lose your heart because I'm in there. No pierdas tu corazón porque ahí estoy yo. God has you on his heart. Dios te tiene a ti en su corazón. Do you have your family on your heart? ¿Tienes a tu familia en tu corazón? If we do not build our homes, we cannot build our businesses. Si no podemos tener un hogar estable, ¿cómo vamos a establecer un buen negocio? And your character is ultimately tested by those who know you the Y best. tu carácter finalmente se pone a prueba por aquellos que te conocen mejor que nadie. Build this great country Construyan y sigan haciendo de este un gran with país, its greatest strength, con mucha fuerza. the family, La familia es esa the fuerza, home. el hogar. And when you raise children with that confidence, they will go into the business world with integrity. Y cuando los hogares forman niños con confianza, seguros, ellos van a salir al mundo laboral con seguridad, The charity of the heart. con caridad en sus corazones. God bless you. Que Dios los bendiga. It is my honor to be here. Un honor para mí haber estado con ustedes.